Bueno, ahí estábamos escuchando Inteligencia Dormida, un clásico del cancionero de Pedro Piedra que se remonta al 2009, pero ahora vamos a volver al 2025 precisamente para conversar sobre lo que han sido las últimas novedades en la carrera de Pedro. Ya lo tenemos acá en estudio, así que por supuesto partimos saludándote, Pedro Piedra. ¿Cómo estás el día de hoy? Cata, ¿bien y tú? Bien, también muy feliz bueno de que podamos conversar. Para quienes nos están viendo ahí por la señal de YouTube, yo hoy día vine, por supuesto, con mi uniforme de Pedro Piedra. Aquí No, con está buena esa, ¿eh? Mi polera del disco Halo, pero no vamos a conversar de Halo hoy día, sino que vamos a conversar de Totem, que es el disco que se viene ahora. Así que cuéntanos un poco sobre eso. Pedro, estás preparando el concierto que se viene ahora el 12 de abril. ¿Cuáles son tus impresiones previas a este concierto? Nada, pues estamos como en la preparación del concierto. Exacto. El disco ya salió en el mes de septiembre, pero esta va a ser como la presentación oficial del disco, en que lo vamos a tocar casi entero. Y va a ser el primer show grande que hago en Santiago desde que empezó la gira Totem, Claro. que hemos estado en todo Chile prácticamente. Ha sido, o sea, bueno, es mucho decir, pero en muchísimas ciudades, o sea, hemos tocado un montón. Y aquí vamos a, no sé si a cerrar la gira, pero vamos a hacer la presentación del disco en Santiago, en el teatro más grande en el que he tocado hasta ahora, haciendo un show yo solo. Ajá, que el Coliseo. El Teatro Coliseo. Sí, Entonces estamos ahí preparando un show que sea especial igual y que sea como hacerlo súper atractivo. Así Claro. que ha estado muy entretenida la preparación del concierto, elegir el repertorio, invitar invitados. Claro, exactamente, los Invitados amigos. invitables. Así que estamos con eso, preparando y ahí metiendo harta promo para que esté lleno. Oye, eso igual yo lo encuentro interesante porque, bueno, en el fondo este va a ser como uno de los grandes hitos respecto al lanzamiento del disco Totem, pero en el caso anterior con Halo yo me acuerdo que pasó que te pilló justo la pandemia, pues fue el año 2020 y esa vez tuvo que ser el lanzamiento o como el primer show un poco como encasillado, pues como con esta cuestión de una presentación grabada. ¿Cómo ves igual esa diferencia de haber estado en este proceso anterior en el tema de la virtualidad y ahora poder hacerlo de nuevo presencial? O sea, son los extremos opuestos en uno está la felicidad y en el otro está la depresión más terrible. Claro. El disco Aló salió creo que como el 13 de marzo de 2020, y la pandemia se decretó como el 15 de marzo, ponte tú. Entonces, yo siempre he hecho la talla como que el disco pasó directo de la puerta del horno al tarro de la basura, no se pudo promocionar nada. Entonces, desde que yo había sacado un disco y había salido a tocar ese disco recién salido, más o menos, fue para el disco 8, que es de 2016, 17. Entonces Claro. habían pasado ya, ¿cuántos? 7 años, imagínate. Harto tiempo, sí. Entonces, lo disfrutamos muchísimo. Traspasar las canciones del disco al escenario, elegir el repertorio, tocar, sentir que había mucho interés, que estuvimos en ciudades que no estábamos hace tiempo, como en Iquique, estuvimos, bueno, ¿cómo se llama? En Vicuña, Ajá, en La sí. Serena también. Tierras de Gabriela Mistral. Correcto. Así es. Ella es de Vicuña. Montegrande. Ay, ahí me pillaste. Ya Pero ahí está no- cerquita. Ahí fallamos en las en las clases de literatura. El Valle del Elqui, sí. No estábamos tan lejos, sí. Es que Vicuña seguramente era donde ella era profe y donde está el hospital, yo creo, todo. Claro, como la parte más céntrica del sector. Sí. Es como la ciudad grande del Valle del Elqui. Exacto, sí. Sí. po. Sí. Entonces, nada, pues tocar las canciones nuevas y volver ahí a la... He estado tocando todo el tiempo, pero estar tocando con disco nuevo y basar un show en la mitad de canciones nuevas, que el público no conoce todavía, es súper Sí, po. emocionante porque te estáis primero que nada como tratando de sorprender a ti mismo también. Claro, ¿sabes? Como sí. y de reencantarte con las canciones que nunca se les pierde el cariño, pero sí tocarlas durante mucho tiempo, canciones más antiguas. Es rico tener material para renovar el repertorio y ver que funciona en vivo y que a la gente le gusten las canciones nuevas y se siente súper lindo, la verdad. Sí, pues porque además que con algunos meses ahí entre medio desde el lanzamiento del disco a la presentación, me imagino que igual eso te permite o te da un margen como para después en el show ya ir calibrando, ir cachando cuáles son las canciones del disco nuevo que quizás más prendieron en la gente, ¿no? Como las que Sí. van camino a quedarse Exacto. permanentes.
Bueno, en este concierto del Coliseo van a haber canciones que todavía no hemos tocado en la gira, más o menos. ¿Cachai? Como que estamos tocando la mayor parte del disco, estamos dejando muy poquitas fuera. Lo que pasa es que tampoco podía tocar todo el disco, que son 17 temas. Sí, pues igual es largo Y hay un compromiso también con la propia historia de hay canciones que yo no puedo no tocar. ¿Cachai? Sí, pues, estábamos escuchando Inteligencia Dormida, por ejemplo. Esa está siempre, ¿cachai? Sí. Esa es como... pero también hay otras varias canciones que son más conocidas y otras también que hay que también elegir canciones más elegidas con pinzas del repertorio para los que se cachan todos los temas, ¿cachai? Claro, para tratar de dejarlos a todos más o menos contentos. Tocar un par de como de joyitas ocultas y todo, ¿cachai? Sí, así que preparar el repertorio ha sido, yo creo que lo más, el quebradero de cabeza más grande. Sí, no me imagino. Y dentro de las canciones que están en este disco, está Cero Chino, que es la colaboración que tienes con los hermanos Durán ahí de los Bunkers. Cuéntanos sobre eso, cómo se dio esa canción. No sé si quizás hay una amistad previa ahí con los chiquillos, porque, no sé, uno desde afuera se imagina que también entre músicos se deben generar algunos lazos de amistad y de cercanías y todo eso. Sí, bueno, acá la escena es chica y generalmente después de un rato ya tú los conocías a todos. En la escena SSD, que se hace siempre a principios de enero, es muy divertido porque... te puede tocar una mesa con Américo, con De Quirusa y con Vicente Cifuentes, ¿cachai? Como y todo así como que súper buena onda. Y con los Durán en particular, nosotros somos amigos desde hace muchos años, de cuando coincidimos viviendo en México, pero te estoy hablando del año 2008, ¿cachai? Claro. Y ahí ellos siempre súper buena onda, me invitaban a su casa, yo vivía solo y ellos siempre andaban como de a 5, entonces hacíamos asados, nos juntábamos a guitarrear, juntábamos a jugar Play, ¿cachai? Claro. Y toqué con ellos en el lanzamiento de Barrio Estación, ahí en el Teatro Metropolitan, y luego nos veíamos siempre, súper buena onda, y hicimos una banda incluso, con los hermanos Durán y con los hermanos Ilavaca, sí, se llamaba Pillanes. Sí, exacto. ¿Cómo olvidar a Pillanes, que incluso estuvo en el Lola en su momento? Exacto, sí. Entonces nada, pues ya nos cachamos hace tiempo, y al momento de hacer esta canción, Acero Chino, que habla del cierre de Huachipato, la canción la compusimos con Álvaro Díaz, que es uno de los creadores de 31 Minutos y también gran colaborador permanentemente de mi música. Y ya teniendo la canción armada, se nos ocurrió que había que invitar a los hermanos Durán porque el papá de ellos y los dos abuelos de ellos trabajaron en Huachipato. Había una historia... Entonces hay una historia familiar, local ahí, ellos son de Hualpén, entonces... y por el sonido mismo del tema, o sea, como que por todos lados calzaba... Que fueran ellos los invitados en el fondo. Claro. Y le dieron como un sonido súper bacán al disco, al tema a ellos. Como que es un tema medio lance internacional también, como que el proyecto que tenían ellos, así como de pulso rápido, rockero. Un poco disco a rato. Sí, así que estuvo buenísima la colaboración. Encuentro que llevaron el tema a otro nivel y no van a poder estar en el Coliseo porque tienen fecha todos los días de este año. Sí, pues no, sí, yo cuando me metí a comprar mis entradas dije, chuta, acá para regodearse con la fecha para el concierto de los Bunkers. Sí, pues tienen el acústico del Teatro Nescafé acá en Santiago, no sé cuántas fechas son, como 20, sí, 30, mucho, así, no sé. Sí. No sé, es una cuestión impresionante. Hoy estamos conversando con Pedro Piedra, músico nacional, por supuesto. Estamos acá abordando algunas novedades de la carrera de Pedro. Y algo que te quería preguntar, Pedro, respecto a algo que mencionabas tú antes, que me decías, no vamos a poder cantar todas las canciones del disco porque son 16, ¿no? 17. 17 temas, sí. 17 temas en este disco. Igual es interesante pensando en los cambios que ha tenido en los últimos años la industria, donde ahora como que ha vuelto un poco, como que los músicos del urbano, por ejemplo, han vuelto a apostar por el proyecto del álbum y todo eso, pero pasamos por un tiempo súper extraño en que no se hacían discos, como que todo era LP, todo era lo sencillo, entonces me parecía igual interesante preguntarte, que tú has estado también hartos años y has visto como un poco los cambios dentro de la industria, porque es importante seguir quizás apostando a un proyecto como más totalitario en lo que es como la significancia de un disco. Correcto. Bueno, hasta los años 60 siempre fue el formato predominante, fue el sencillo. Ajá. Después cuando me parece que cuando los Beatles empezaron a sacar álbumes como Revolver o Rubber Soul, después Sgt. Pepper, todos los otros artistas empezaron a decir, chuta, hay que hacer... porque los discos generalmente traían los singles y un par de canciones de relleno, que era como para vender, ¿cachai? Entonces ahí empezaron a hacer discos como un formato en sí, o sea, como que se hacía, como que todas las canciones más o menos tenían que ver y esa hegemonía del disco duró, no sé cuánto, 50 años hasta que luego se volvió a lo de los sencillos, pero que fue por una lógica también de plataformas, de algoritmos y de lo de los sencillos es como
algorítmicamente es importante estarlo sacando por una cuestión de presencia en redes. Sí, pues, Y hoy en día como que es más importante casi el sencillo como contenido que como canción, como música, ¿cachai? Claro, sí, es O verdad. sea, lo que está contando, y es triste, pero por el momento es así, quizás no va a durar para siempre, pero esa cuestión de estar como constantemente sacando cosas y con presencia en redes, como que garantiza que la cuestión se toque, que se escuche, entonces se está obedeciendo un poco esa lógica, por eso lo del sencillo, pero también como el 95% de los que estamos en esto realmente amamos la música en serio, también nos gusta hacer discos porque nos criamos escuchando discos, en efecto. Claro. Entonces, por mucho que la lógica del mercado indique una cosa, el disco no creo que vaya a morir porque escuchar un disco entero es una experiencia maravillosa, es como ver una Sí, película, exacto. es como dedicarle un rato, parar un poco tu momento, tu vida así y sumergirte en algo por un rato, salirte de tu cabeza. Sí, pues el orden de las canciones también importa harto en, Exacto, en sí. la interpretación final y todo eso. Oye, Pedro, y me mencionabas el tema de las redes sociales. Ahora, en el último tiempo, tú igual has estado haciendo un trabajo bien interesante con tus redes, con los videos en TikTok, también en Instagram. Me llama la atención también este ejercicio que estabas haciendo como de ir develando un poco el proceso de composición de una Ujú. canción a lo largo de como de una serie de videos, pero eso es algo que tú ya habías hecho antes. Yo me acuerdo que hace un tiempo estuviste con talleres de composición, por ejemplo. Exacto. Tuviste esta experiencia también en el Centro Cultural La Moneda, que era como hagamos una canción colectiva. Sí, quería preguntarte por eso, por ese trabajo, cómo has visto también tú esa faceta como de un poco de ir ahí develando los hilos detrás del ejercicio de composición, que a veces uno desde afuera lo ve como algo medio místico. Bueno, tiene un poquito de mística, pero un porcentaje menor, yo creo. Y bueno, como bien dices, yo estuve desde pandemia hasta el año pasado y ahora voy a seguir con eso. He estado haciendo talleres de composición. Han pasado ya más de 400 personas por estos talleres. Sí. Y ha sido para mí una experiencia tan buena que sigo con la gana de hacerlo. Y mezclando eso con lo de los contenidos, con lo que te hablaba recién, de que hay que tener presencia en redes y como que hay artistas que no sé, pues que hacen bailecitos, pero yo bailo muy mal, ¿cachai? O que Claro, sería un ponen tren muy recetas, básico. ¿cachai? Entonces yo como que dije, bueno, hay que hacer contenido y tengo los talleres, voy a tratar de mezclar las dos cosas y en estos contenidos ir explicando cositas de pequeños secretos, desmitificando también. Claro. Y enseñando en realidad, más que enseñar, mostrando cómo lo hago yo, ni siquiera cómo se hace, ¿cachai? Y bueno, Sí. felizmente ha tenido súper buena recepción. Y ahora la última idea que se le ocurrió a la gente de Audiovisión, que es la agencia de medios que trabaja con mi oficina de management, Ajá. es hacer esta canción desde el momento en que nace la idea, pasando por la grabación, por la mezcla, por los mastering, por la promoción y todo, y ir mostrando en cada capítulo más o menos cómo se hace una canción, por todos los pasos. Claro. Y esa canción, claro, la vamos a estrenar la semana antes del Coliseo, o sea, el viernes que viene, después de este, y la vamos a tocar en vivo en el Teatro Coliseo. Va a haber un margen para, por último, aprenderse la melodía de la canción. Exactamente. Oye, Pedro, bueno, ya nos van quedando pocos minutitos, así que aprovechando que partimos la entrevista con Inteligencia Dormida y comentábamos ahí que ese disco debut salió el 2009, ahora estamos en el 2025, han pasado 6 discos también entre medio. No sé cómo has visto tú quizás que ha ido cambiando tu relación con la composición, con el tema de la industria y todo eso, en este tiempo que ha pasado, o sea, ¿qué ha cambiado, qué se mantiene, cómo lo ves tú? Me he ido como destraumando, yo siento. Ajá. Sí. Eso es bueno. Sí, súper bueno. Me he ido conociendo como intérprete, yo creo. Yo para mi primer disco, no solo sentía que no cantaba muy bien, sino que efectivamente he aprendido a dominar mi voz y he aprendido a desenvolverme más sobre un escenario, como que he ido perdiendo un poco de pánico escénico, yo Claro. creo. Eso principalmente, y también como compositor también me he ido menos autocensurando en realidad, y como dejando que más las ideas fluyan y no tenerle miedo a no hacerle tanto el asco a ciertas palabras a las que le hice el quite durante mucho tiempo, como amor, Claro. corazón, que son canciones muy del mundo de la canción, Ajá. y que en el fondo yo siento que muchas veces o se usan mucho
no sé, porque cuesta encontrar cosas que rimen con O, ¿cachai? Más Claro, o menos. sí. Pero Es en más este práctico. caso, como que cuando yo en verdad sentía que lo que había que decir era eso, ya lo decía y no era como que, ya, no voy a rimar con sol esta vez, ¿cachai? Claro. Como, no sé, irse refrescando y como aceptando como cuál es tu estilo de escribir y como, sí, la verdad que me siento mucho más como contento y seguro con lo que estoy haciendo ahora que hace 15 años. Ajá. A pesar de que mi primer disco es como el más exitoso Claro. y el que, gracias al cual yo pude desarrollar todo lo que vino después, está en ese disco que está lleno de inseguridad, entonces todo súper como paradojal igual. Exacto, sí, no, pero es muy lindo también después verlo con la distancia del tiempo. Sí, no lo escucho, porque tú ahora estábamos escuchando unas canciones de estas que te decía, como rescatar de la discografía alguna, y ponte tú, escuchábamos una canción que estábamos sacando con la banda, y yo no me acordaba, pero nada que tenía un final, que se quedaba un tecladito solo, ¿cachai? Como, Claro. ¡ay! Terminaba así, como que no la escuchaba hace un montón de tiempo, ¿cachai? Hace harto tiempo, Sí. sí. Oye, Pedro, ahora sí, antes de terminar, se nos había pasado una contingencia que pasó hace poquitos días y que es que te presentaste, estuviste en el escenario de Lollapalooza con Cancamusa, así que antes de que te vayas, preguntarte cortito por eso, cómo estuvo esa experiencia. Estábamos hablando ya ahí de los colegas, de los posibles invitados, ¿no? Ustedes tienen un par de temas juntos, así que cuéntanos cómo estuvo eso. Tampoco puede ir ella, porque también toca Pucha, con los ¿verdad, bunkers. po? ¡Ay, no! Sí, también. Terrible. Sí, po. Y tocan a la misma hora, ¿no? Si ya estamos todo eso, jodidos, ya, entonces. todo eso se pensó ya. Ese día también es el concierto de Nito Mestre. Sí, po. Va a tocar Sinfónico Vida, Vida, en sí. en el Caupolicán. Quizás había que variar un poco más en las colaboraciones. Pero... Yo creo que va a estar mejor el Coliseo igual. Sí, vamos todos al Coliseo. Los dejamos a todos invitados para que vayan al Coliseo. Sí, pues totalmente. Bueno, estuvo increíble la pasada por Lollapalooza. Con Nati somos amigos hace harto tiempo. Tenemos una canción juntos que se llama Noches Perdidas, que es un single que salió en pandemia. Hemos tocado en vivo ya varias veces juntos y tengo una admiración profunda por ella. Principalmente porque yo también soy baterista y encuentro que ella como toca la batería, pero tremendamente bien. Y en esta faceta pop que tiene, sus canciones son súper lindas. Ella, la dulzura que tiene su voz, es la dulzura que tiene ella como persona también. Entonces es una persona súper querida y somos súper amigos. Lo pasé muy bien. Ya he estado en muchos Lollapalooza antes. Entonces y con varios proyectos, además. Bueno, he tocado con mi banda, yo creo que debo ser la persona que ha tocado más veces en Lollapalooza Chile. No lo digo como para quebrarme, como un hecho así. No, claro, como muy cuantificable y comprobable. Y aparte de las 4 o 5 veces que he tocado yo con mi banda, he estado, bueno, con Cancamusa, con Los Tres, con Pillanes, 31 con 31 minutos. O sea, me falta ir a barrer nomás. Exactamente, Sí. Ir de voluntario. Correcto. A recoger las botellitas Sí. y a repartir el agua. Pedro Piedra, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta mañana de día martes. Día martes, sí. Ahí me confundí con la fecha. Menos mal Así que no era que 13. sí. Pero no importa porque no creo en la mala suerte. Ya, Así reaccioné que- rápido. Sí, muy bien. Ya, Pedro, te agradecemos muchísimo y por supuesto que reiteramos ahí la invitación para todas y todos los auditores para que te acompañen el 12 de abril en el Coliseo. Así que vayan a revisar ahí sus entradas y nosotros nos vamos a despedir, por supuesto, con otra pausa musical. Y aquí viene una canción del disco nuevo de Pedro Piedra que es Totem, precisamente. Así que La los canción dejamos Totem. ahí escuchando a Pedro. Gracias, Cata. Saludos.